Bueno, jóvenes, hola, hola, ¿cómo están? Quiero agregar un ejercicio de gráficos de control XR, pero en el cual se extrae una muestra. En esta muestra lo que se conocen son los datos generales de la muestra. ¿Ya? Quiero explicarlo. Dice el ejercicio así, ¿ya? Y este obviamente es un ejercicio destinado también a... tiene una lógica para la solemne, ¿ya? Así que por eso se los traigo para que lo puedan estudiar. Después de un estudio inicial con 10 muestras de un proceso, ¿ya? Y en este caso n vendría siendo 5, la línea central del gráfico X barra es 53. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Vamos viendo que en este caso el promedio de los promedios fue 53, ¿ya? Para lo que tengamos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces escribimos ese dato, ¿ya? No tenemos los datos obviamente de lo que nosotros hacemos de los 10 grupos, ¿cierto? Con las 5n, ¿ya? Pero es 53. Y para en el caso de los rangos es 4,5, ¿ya? Es 4,5, ¿ya? Es decir, el rango promedio, por decirlo así, ¿ya? Y dice, además, pero este dato lo vamos a ocupar para después, que dice que las especificaciones son de 50, ¿cierto? Más 5. Supongamos que esto lo medimos en centímetros. No dice lo que es la variable, no especifica, pero es para entender un poco el ejercicio. Ya. Pero dice que hay una media, ¿ya? Que de la muestra central número 5, ¿cierto? Dice que la media de esa muestra fue de 65. De alguna manera se quiere sacar de la muestra porque es un dato un poquito perturbador, por decirlo así, ¿ya? Dice que el rango también fue, en este caso, de 35, ¿ya? Esperemos un ratito. Perdón, de 4,5, ya. Entonces lo que dice el ejercicio, que cuando se extrajo esta muestra se había producido obviamente por un desajuste de una máquina, es decir, una variable especial, ¿ya? Que fue identificado y resuelto. Pero los datos son grandes, ¿ya? Entonces no es si nosotros hubiéramos sabido los datos en este ejercicio de acá, efectivamente podemos entender y sacar la muestra y hacer de nuevo todos los gráficos, ¿ya? Pero no tenemos esos datos, ¿no? El ejercicio no nos muestra esos datos. Entonces lo que tenemos que, en este caso, ¿cierto? La cantidad de subgrupos lo vamos a identificar como m, que son 10, ¿ya? El n son 5, ¿ya? Y x barra son 53. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sacar individualmente, ¿cierto? Algunos datos, ¿ya? Por lo menos nosotros sabemos que la desviación estándar, ¿ya? Página 224 del libro, ¿ya? De control de calidad de Humberto Gutiérrez, dice que efectivamente donde la media de los subgrupos, ¿cierto? La desviación estándar del proceso que indican las variables, ¿cierto? Bueno, en definitiva es la división del rango con, en este caso, una constante que es de 2, ¿ya? Entonces vamos a ver eso automáticamente. Estamos aquí, ¿cierto? Y efectivamente de 2, ¿ya? Es para, obviamente, las muestras, para la cantidad, en este caso de n, es 2,326. ¿Okay? Ya tenemos ese datito. Por lo tanto, vamos al ejercicio. Entonces, lo que nos dice que el rango, que era promedio 4,5, debemos sacar su desviación estándar, según la carta de los componentes, es 2,326. ¿Okay? Entonces tenemos, ¿cierto?, que en este caso la muestra, también tenemos que la muestra nos dio, efectivamente, le vamos a colocar x5, que la muestra número 5, ¿cierto?, nos dio un promedio de 65 para tenerlo como dato. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, recalcular sin esta muestra. Lo primero que tenemos que hacer, efectivamente, es sacar el promedio excluyendo esta muestra, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que de las 10, obviamente se recuerdan que en efectivo, ¿cierto? El promedio eran 53, no nos olvidemos que el promedio era 53. Lo que hacemos, ¿cierto? Es multiplicar para tener los datos completos, ¿ya? Los datos completos de la muestra, es decir, la sumatoria completa, y restamos obviamente los 65, que era la muestra que estamos excluyendo, ¿ya? Dividido, ¿cierto?, por 9 muestras en este caso, ¿cierto?, no las 10 completas porque estamos extrayendo efectivamente una muestra. Por lo tanto, ahora tenemos nuestra media, o nuestro, en este caso, que no es 53, sino es 51,66. Se dan cuenta que efectivamente ya se acerca un poquito a lo que era 50, que el límite que es 50, ¿ya? Bueno, ¿ya?
Para sacar efectivamente los límites de control, tanto inferior como superior, ¿ya? Lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es sacar, en este caso, lo que nos dice la fórmula del libro para sacar estas constantes que son de manera individuales, ¿ya? Y nos dice, ¿ya?, lo siguiente, ¿ya?, que, ¿ya?, que cuando ya se conoce la media, la desviación estándar del proceso, cosa que nosotros tenemos, ¿ya?, entonces estos límites para la carta de medias están dadas por esta fórmula, ¿ok? Necesitamos sacar, en este caso, la media del proceso, ¿cierto?, más 3 desviaciones, más 3 por desviación estándar dividido por la raíz de n. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿ya? Si hacemos esta operación, sabemos que en este caso la media, ¿ah?, la media de promedio, por decirlo así, ¿cierto?, es 51,66, ¿ya? Sacamos, en este caso, ¿cierto?, la desviación estándar, que ya habíamos tenido, ¿cierto?, producto de esta ecuación, que era 1,93, ¿ya?, y la raíz cuadrada de 5, lo que nos da efectivamente un valor de 0,865203, ¿ya? ¿Ya? Y posteriormente, ¿cierto?, lo multiplicamos, 5166 por 2,59,560, que es el valor que nos dio la multiplicación de 3 por este factor, ¿ya?, y nos da como un límite superior, ¿cierto?, de 54, y viceversa, lo que hacemos es restar, efectivamente nos da un límite inferior de 49,70. Bueno, ahí está, ¿cierto?, en definitiva, cómo se tiene que hacer, ¿ya?, límites superiores e inferiores. ¿Ya? Lo que tenemos que entender, ¿cierto?, que estamos relacionando, ¿cierto?, estos valores por no conocer estos valores y sacando, ¿cierto?, el tema de forma individual, ¿ya? Entonces, ya recalculamos, ¿cierto?, el límite de control, ¿ya? No se olviden de esto, por favor, no se olviden tanto de esta fórmula y de esta fórmula para sacar efectivamente la extracción de la muestra, y tampoco se olviden, ¿cierto?, que tenemos que, para sacar la extracción del promedio de la muestra, es súper simple, ¿cierto?, disminuimos la muestra, en este caso sacamos una muestra, por lo tanto tenemos que restarle, ¿cierto?, la muestra que que de alguna manera nos perjudica, ¿ya? Y obviamente sacamos el total de las muestras, que eran 10, ¿ya?, para sacar el total, a eso me refiero, ¿ya?, el total de todas las muestras, ¿ya?, por el promedio que nos dio. Sacamos esa muestra y la dividimos ahora por 9, en este caso serían 51,66. Y no olvidar estas fórmulas, ¿no?, cuando se expresa un ejercicio de esta manera. Okay. Entonces, ya teniendo eso, ya teniendo el valor el que nos interesa, podemos contestar la pregunta número 2, ¿cierto?, que nos dice de alguna manera, recalcule, ¿cierto?, el CP y el CPK, ¿ya? Ya sabemos que el enunciado del ejercicio nos dijo efectivamente que eran 50 más 5, por lo tanto tenemos los límites tanto superior e inferior en CP, ¿ya? El valor objetivo es 50, ya tenemos la media que era 51,6666, ¿cierto?, y su desviación estándar. Por lo tanto, fácil, esta parte ya lo saben hacer, ¿cierto?, que es la fórmula efectivamente, y sacamos un CP de 0,86, y en el proceso no es capaz, ya, aún así no es capaz, y sacamos, ¿cierto?, los CPK, ¿ya?, para calcular, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, el proceso está muy descentrado, ¿ya?, que en este caso el CPK nos dio 0,57,4, ¿ya? Muy fácil el ejercicio, no es difícil, lo que pasa es que quiero agregar este ejercicio porque efectivamente nosotros solamente sacamos gráficas de control XR, ¿cierto?, con la fórmula estándar. Pero ¿qué pasa si no tenemos estos datos, ¿ya?, y queremos, ¿cierto?, tratarlo de forma individual? Lo que nos dice el libro efectivamente que para sacar su desviación estándar, ¿cierto?, es el rango dividido por, en este caso, el cálculo individual, que en este caso es de 2, ¿ya? Y en este caso tenemos que ir a la tabla, ¿ya?, para fijarnos, ¿cierto?, para cálculos individuales de 2, ¿ya?, con obviamente la muestra que nosotros habíamos tenido, que eran 5, ¿ya?, en este caso N5, a eso me refiero, no muestras sino que observaciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos ese dato primero. Posterior a eso, sacamos su desviación estándar para calcular, obviamente, la fórmula que cuando ya se conocen, ¿cierto?, la media y la desviación estándar del proceso, estos límites para la carta de control están dados por eso. Recuerden, ¿cierto?, que nosotros vimos esta fórmula, ¿ya?, para sacar cartas de control, ¿ya? Bueno, esto depende, ¿cierto?, del tamaño del subgrupo, ¿cierto? Dice que
como se observa, dice se ha introducido la constante A para simplificar los cálculos, ¿ya? Esto para simplificar, pero obviamente como nosotros tenemos y no tenemos los datos generales, tenemos que usar esta fórmula, ¿ok? Eso es, chiquillos, así que espero que se haya explicado, ¿ya? Les pido que puedan estudiar esta parte del ejercicio, ¿ya? Y obviamente vayan a clase, ¿ya? Porque tenemos esta solemne este día 25, no se olviden, así que les voy a mandar un correo sobre eso.